En esta mañana vamos a considerar un tema que creo que a todos nosotros debe interesarnos porque tiene que ver con nuestro destino final. Tu destino final, mi destino final. Y vean el subtítulo, esta mañana es más un estudio que un sermón, así que los invito a prestar atención. Si después de terminado quieren ir al canal de nuestra iglesia o suscribirse también, pueden hacerlo para repasar lo que estudiamos en esta mañana. Tu destino final, una pregunta trascendental con varias respuestas. En realidad, hermanos, la palabra de Dios es la fuente más confiable para que nosotros entendamos cuál es nuestro destino final. Es la fuente más confiable, la Biblia. Sin embargo, dicho esto, que es una realidad innegable, también queremos decir que esa pregunta, ¿cuál es mi destino final? ¿Cuál es tu destino final? Ha sido contestada a través de la historia de diferentes maneras. Y continúa siendo contestada esa pregunta de diferentes maneras. ¿A dónde iremos nosotros? Hay algunas fuentes históricas que yo quiero presentar en esta hora que son claves para entender la respuesta que se ha dado a esa pregunta, ¿cuál es nuestro destino final? Primero están lo que se llaman los padres de la iglesia. Técnicamente, el término para los padres de la iglesia es patrística. Y ustedes tienen la fecha histórica desde el año 100, que es aproximadamente el año 100 cuando murió Juan, el último de los discípulos de Jesús, hasta el año 423 después de Cristo, con personajes como Clemente de Alejandría, Orígenes y otros. Déjenme abundar un poquito acerca de esta información. Cuando en la Iglesia Católica, por ejemplo, y yo me crié en la Iglesia Católica, se habla de la autoridad suprema, no se menciona a la Biblia como que sea la autoridad suprema, sino lo que ellos llaman la patrística o el magisterio de la Iglesia. En otras palabras, estos hombres que escribieron para defender la fe cristiana durante ese periodo, ellos hablaron de tal manera que la autoridad de todo creyente católico no es la Biblia, repito, sino lo que ellos dijeron. Personajes como Clemente de Alejandría, Orígenes y otros trataron de defender la fe cristiana y se alaba eso, pero ellos la trataron de defender utilizando filosofía griega. Y al utilizar filosofía griega combinaron la verdad de la palabra con ideas paganas. Y por lo tanto, si hay una respuesta a la pregunta de cuál es nuestro destino final, y si nosotros consultamos a esas fuentes, no son fuentes puras, no son fuentes confiables, son ideas de los seres humanos. Pero hay otra fuente también que trata de contestar esa pregunta, ¿cuál es nuestro destino final? Y está en la Reforma Protestante. Personajes como Martín Lutero, Juan Calvino, que hablaron de la salvación, cuál es el destino final del hombre. Entonces, vamos a ver un poco acerca del destino final del hombre de acuerdo a estas filosofías y a estas doctrinas.
Básicamente son tres, aunque uno en el medio es temporal. O está el cielo, o está el infierno, y en el medio, si te portaste bien o mal, más o menos ahí entras al purgatorio para depurarte y salir de allí directamente al cielo. Yo no estoy todavía hablando ni hablaré mucho de lo que dice la Biblia acerca de eso, simplemente estoy presentando las respuestas que se ofrecen a este asunto de la salvación. Por ejemplo, la respuesta calvinista a la pregunta del destino final del hombre, ¿saben quién fue Juan Calvino? Fue un reformador francés suizo que siguió a Martín Lutero, y hay iglesias y denominaciones que se identifican o cuya tradición es la tradición calvinista. Y los 5 puntos de la tradición calvinista son los siguientes: depravación total. ¿Qué significa eso? Que el ser humano ha sido afectado por el pecado de tal manera que no tiene la capacidad de ser bueno ni de aceptar nada que venga de Dios. Por lo tanto, como es así, hay una doble predestinación. En el sentido de que Dios dice, estos se van a perder y estos se van a salvar. Como el hombre está depravado completamente, no puede elegir, entonces Dios elige de antemano, antes de tú venir a esta tierra, si te vas a salvar o a perder. Y si tú quieres salvarte y estás destinado para perderte, no, como dicen los mexicanos, no importa que le hagas la lucha, te vas a perder. La expiación o el sacrificio de Cristo Jesús es limitado porque Él solo murió por aquellos que ya fueron predestinados por Dios. La gracia irresistible quiere decir que si tú has sido predestinado para la salvación, no hay manera de que te escapes de eso. No puedes resistir. Ya fuiste seleccionado para la salvación. Y la perseverancia de los santos es que no importa lo que te rodee en esta tierra, si tú has sido seleccionado para la salvación, tú vas a estar en el cielo, en el reino de Dios para siempre. Eso es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso es lo que ellos quieren decir. Si Dios dice, eso es. Él es el mero mero del universo. Está la respuesta arminiana de un personaje llamado Arminio, Jacobo Arminio. Tiene 5 puntos también, al igual que la calvinista. Ellos dicen, él dice, y hay denominaciones identificadas con esta posición: depravación parcial. No es verdad que todo el mundo ha sido afectado por el pecado a tal manera que no pueda decidir lo bueno. Número 2, elección condicional. En otras palabras, no es que Dios eligió a unos para salvarse, sino que hay algunos que se salvarán si eligen, si aceptan el plan de salvación. Expiación ilimitada. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice esta posición, murió por todos, no por algunos. Gracia irresistible. En otras palabras, si tú te resistes a la gracia de Dios, te pierdes. Y salvación condicional quiere decir que aunque tengas la gracia de Dios, puedes perder la salvación si te desconectas. Esa es la posición arminiana. Pero quiero presentar otra posición, otra respuesta para la pregunta. Acuérdate cuál es el final tuyo y mío: perdición o salvación.
Richard, si le das a la siguiente. Ok. El universalismo. El universalismo es la respuesta tercera para esa pregunta de cuál es nuestro destino final. 3 cosas dice o argumenta el universalismo. Básicamente, hermanos, el universalismo dice todos se van a salvar. Es más, incluyendo el diablo se va a salvar. 3 puntos. Número 1. El amor soberano de Dios. Dios es amor, pero su amor es soberano, lo cual quiere decir que su amor va a determinar todo, la suerte tuya y la mía. Número 2, todos están incluidos en la salvación. Todos están incluidos en la salvación. Y cuando dice todos, son todos. Y número 3, liberación de preocupación del destino final. O sea, si yo sé, escuchen bien, si yo sé que yo me voy a salvar, pues ¿para qué vivo una vida responsable? Yo me quito esa preocupación de encima porque la preocupación, dicen ellos, es ¿te vas a salvar o te vas a perder? Pero ya yo sé que me voy a salvar. Pues todo está asegurado. Ahora, en esta mañana yo no voy a concentrarme en los puntos tanto 2 como 3. Sino que me voy a concentrar en el punto número 1, el amor soberano de Dios. Hermano, yo no estoy predicando en el vacío. Ahora mismo hay personas en nuestra iglesia, a niveles diferentes, que simpatizan o han adoptado o coquetean con la idea del universalismo. Con alguna variante, algunas cosas, ¿verdad? Pero algunos se han declarado completamente universalistas. Algunos que repasan la escuela sabática con miles de suscriptores y todavía siguen repasando la escuela sabática, pero dicen, ya, yo no creo en el juicio, en el santuario. Yo entiendo que todos se van a salvar. No vamos a abordar en esta mañana los frutos o la conducta que eso puede producir, porque si tú sabes que te vas a salvar, ¿cuál es la motivación para portarte bien, para guardar el sábado? ¿Para qué existe el juicio? Aparte, también los universalistas no son particularistas. En otras palabras, el particularismo dice, Dios tiene un grupo de personas que por haber aceptado su gracia se van a salvar, e inclusive a ellos se les ha dado la encomienda de predicar la salvación. No voy a hablar de las implicaciones, porque si en realidad todos nos vamos a salvar, ¿para qué salen los misioneros? ¿Para qué predicamos nosotros? ¿Para qué abrimos la iglesia? ¿Verdad? ¿Para qué? Pero eso no es lo que yo voy a decir en esta mañana. El argumento principal de los universalistas es el amor soberano de Dios. El universalismo niega el infierno. Nosotros negamos el infierno como lo predican por ahí, pero entendemos que el infierno es un evento, el particularismo, el juicio, etc. Pero vamos a hablar del argumento del amor de Dios. Ok.
el argumento del amor de Dios. El argumento principal del universalismo se basa en la bondad y la soberanía del amor de Dios. El universalista argumenta que como Dios es amor, Él salva a los hombres, y como Dios tiene amor omnipotente, Él tiene la capacidad de salvar a todos los hombres. El universalismo argumenta que la conclusión lógica del amor y del triunfo del amor es la salvación de todos. ¿Me están siguiendo? Que si el amor ha de triunfar, si en realidad el amor ha de triunfar, todos se tienen que salvar. Si no se salvan todos y solo algunos, entonces el amor fracasó. Eso es como si, por ejemplo, yo, como padre, tengo 5 hijos y los amé, les di un buen ejemplo, pero 2 de ellos eligen una vida licenciosa. Si ellos se pierden, uno de ellos, y yo no les doy, por ejemplo, la herencia a todos, porque uno siempre seguirá amando a sus hijos, ¿está bien? Pero si no le doy todos los privilegios a todos, entonces mi amor fracasó. ¿Entendemos? Por supuesto, este argumento del amor de Dios no acepta el concepto de la ira de Dios. No acepta el concepto de la ira de Dios. Si habla de la ira de Dios, dice que la ira en realidad es una táctica de Dios. Es como, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, voy a salir, no toques esto, y yo me voy. Si lo tocas, dicho sea de paso, te voy a castigar. ¿Está bien? Te voy a castigar. Me voy y el muchachito toca lo que yo dije que no le haya tocado, que no tiene que tocar. Cuando yo regrese, yo que le prometí que le iba a dar un castigo, en realidad lo que hago es que me enojo, pero eso es una táctica, porque al final yo no voy a hacer nada. Ellos dicen, los universalistas, Dios es amor y su amor es eterno. Pero la ira no es eterna. ¿Y saben qué? Tienen un punto allí. Porque la ira de Dios no es como la ira de nosotros, ¿verdad? Es diferente. Pero estamos hablando del amor. Se basa el universalismo en el amor soberano de Dios. Pero vamos a hacer algunas preguntas. ¿Está bien? Vamos a hacer algunas preguntas a ese argumento. Y cuando tú seas abordado, haz las siguientes preguntas si te exaltan el principio del amor. Bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Es el universalismo la forma más apropiada de probar que Dios es amor soberano? ¿Esa es la única respuesta? ¿Salvar a todos? Si no es así, Dios no es amor. ¿Es la única respuesta? Continúo con la respuesta.
por la pregunta, ¿puede identificarse la victoria final del amor de Dios con la salvación de todos los hombres? O sea, yo puedo decir, Dios triunfó porque salvó a todo el mundo. Otra pregunta, ¿es mejor y más grande el amor de Dios si alcanza a todos los hombres? Si no lo alcanza a todos los hombres y no salva a todos los hombres, Dios no es amor. Continúo con la pregunta. ¿Depende la bondad y la grandeza del amor de Dios de lo que Él hace por los hombres? O sea, Dios te tiene que bendecir, Dios te tiene que dar todo para que tú entonces entiendas que Él es amor. Es como la pregunta clásica o la queja clásica de algunas personas que dicen que tú no me amas. Tú no me amas. O sea, y prácticamente esa pregunta o esa declaración es cuando está haciendo cosas que no son correctas, pero alguien le llama la atención y dice, no, tú no me amas. Esta pregunta que viene a continuación es fuerte también. ¿Son los hombres necesarios como objeto para probar que Dios es amor? O sea, ¿somos nosotros realmente necesarios para probar que Dios es amor? Voy a abundar sobre eso. ¿Son los hombres la realidad básica y es el amor de Dios una realidad secundaria que depende de su relación con ellos? Bien, vamos a analizar las preguntas. Está bien, el argumento. El argumento dice, Dios es amor soberano. Y si Dios no salva al mundo, fracasó su amor. La Biblia dice, y vamos a leer ese pasaje al final, el que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero yo te voy a hacer una pregunta muy importante en esta mañana. Piensa bien. Antes de que Dios creara este mundo, ¿Él era amor? Antes de que Dios hiciera al hombre, ¿Él era amor? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesita Dios del hombre para mostrar que Él es amor? Primero, antes del amor de Dios no había humanidad. ¿Cierto o falso? Dice en Jeremías, con amor eterno te he amado. ¿Qué es eterno para Dios? ¿Dios tiene principio o final? O sea que antes de crear a Adán y Eva, Él era amor, ¿verdad que sí? ¿A quién amaba Dios? ¿A quién amaba Dios? Bueno, lo primero que yo quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que nosotros somos los únicos en el universo? Está la Trinidad. Y en la Trinidad, ellos tienen, que es un misterio, ellos tienen una relación de amor. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Si el hombre ama a su prójimo y ama a Dios, es porque Dios ya lo hizo a su imagen y semejanza, pero Dios amó. Dios no es amor después que Él creó al hombre, hermanos. Dios es amor desde la eternidad. Los hombres no son objetos persistentes para que Dios los ame. Los hombres son el resultado de su amor creador. Repito,
Los hombres son el resultado de su amor creador. Pero el universalista insiste, Dios es bueno y es amor porque Él salva a los hombres. Como es absolutamente bueno, salvará a todos los hombres, incluyendo a los diablitos también. La bondad del amor se define por lo que se puede hacer por los hombres. Dios es bueno porque salva a los hombres. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa aquí? Que todo gira no alrededor de Dios, sino alrededor de quién. ¿Alrededor de quién, hermano, gira todo aquí? Alrededor del ser humano. Supuestamente, si Dios nos salva a todos, entonces Dios no es bueno. ¿Saben ustedes cuál es la buena noticia del Evangelio, hermanos? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Dios es amor. Eso es lo que nosotros pensamos. Es parte de la buena noticia. Pero la buena noticia del Evangelio, ¿saben cuál es? Que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esa es la buena noticia. Porque si la buena noticia fuera la salvación de todos, entonces estamos en una disyuntiva mayor. ¿Saben ustedes que el universalismo en realidad es una forma de idolatría? Vamos a ir a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Allí se habla de la insensatez de la idolatría desde los versículos 9 en adelante. Dice, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son ¿qué? Hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y entonces comienza a decir, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve, escuchen bien, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbreme porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Saben qué es lo que hace peligroso a la idolatría? Hay personas que piensan que la idolatría, lo peligroso es eso, una cosa que uno adore de algo que es inerte. No. ¿Saben cuál es lo peligroso de la idolatría? Pensar
que de alguna manera u otra yo voy a ser beneficiado por lo que yo he hecho. Y el ídolo que se han formado los universalistas es un Dios que de alguna manera u otra los tiene que retribuir. No importa. Y si ese Dios no los retribuye con la vida eterna, no es Dios. No es amor. Ahora, vayamos al famoso pasaje de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Déjenme quitarle esa parte y voy a añadir la propuesta de los universalistas. Voy a añadir la propuesta de los universalistas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que todos nos vamos a salvar. ¿Es lo que dice la palabra? No, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la mayor muestra del amor de Dios, hermanos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto al Padre, a Dios, nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor se ha perfeccionado en nosotros, hermanos. O sea, que ya nosotros tenemos la mayor evidencia del amor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Voy a seguir hablando del amor de Dios y terminar el pasaje. Está bien, porque creo que el pensamiento debemos completarlo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que todos nos vamos a salvar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermanos, ¿cuál es tu destino final? Cuando venga Jesús. ¿Cuál es tu confianza? Que te han dicho que Dios te va a salvar así como tú eres y que no importa lo que tú hagas, al final todo estará bien. No, el amor de Dios ya se ha manifestado hoy. En ti, en mí, en el sacrificio de Jesús. ¿Para qué añadirle más? Si se pierden los que se van a perder por su mala elección, Dios seguirá siendo amor. Dios seguirá siendo amor.
Tendremos confianza en el día del juicio hoy. Pues como Él es, como nosotros, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu destino final? ¿Cuál es tu destino final? Una de las doctrinas y verdades más hermosas que nosotros tenemos en la palabra de Dios es la justificación por la fe. O más bien, vamos a decirlo bien, la justificación por la gracia a través de la fe. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo por mí y todo lo que Jesús hace por mí en su intercesión en el cielo me da la confianza de que aunque soy un pecador, yo voy a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Pero me advierte que si yo me alejo de esa gracia, también estaré en el lado de los perdidos. Y toda rodilla se doblará y confesará que Dios es justo. ¿Y saben lo que dicen los universalistas? No, todos se arrodillarán porque no importa, el que mató, el que no se arrepintió, el que no buscó a Dios, se va a arrodillar y va a Dios, tú eres justo, méteme para allá también. ¿Qué cosa es? Yo voy para allá, que yo voy para allá también. No te prepares que no vas. Hermanos, estamos tocando fibras muy delicadas. Mi intención en esta mañana ha sido exponer la falacia del universalismo. Usted va a encontrar variaciones por ahí, va a encontrar predicadores, va a encontrar un website donde se habla, dicen, no, nosotros no creemos en el universalismo, pero coquetean con el universalismo. Y les voy a decir una cosa, hermano, palabras de advertencia. El que acepta el universalismo compromete todas las doctrinas de la Biblia y de la iglesia. Todas las doctrinas se comprometen. ¿Para qué existe un pueblo si todos van a ser salvos? ¿Para qué hacer obra misionera si todos van a ser salvos? ¿Por qué no voy y me doy una juma, como dicen en mi país, verdad? ¿Por qué no uso drogas? Si al final ya Dios todo lo va a meter ahí. Cuando la Biblia dice, el que tiene esta esperanza, en él se purifica, así como él es justo. No es salvación por las obras, hermano. Es justificación por la fe. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho en esta mañana? Yo he tenido que estudiar ese tema muy a profundidad. Porque la verdad que el diablo te lanza desde todos los lados. Porque en ocasiones él te trae el legalismo y gente que piensa o pensaba que tenían que ser perfectos para que Dios los amara y los salvara, pero que entonces escucharon
Y como dicen por ahí, la medicina es peor que la enfermedad. Escuchar lo que dicen, no, ¿para qué te estás preocupando si ya Dios te ama? Entonces ahora se van a otro extremo. Entonces tú estás luchando con esto y luchando, digo, como líder y como pastor con esto y tratando de responder a esto y de repente viene esto, otro. Y tú no estás, se lo confieso hermano, tú no estás agarrando la onda todavía, no sabes qué es lo que es, pero tarde o temprano te das cuenta que aunque suene bonito, no es la verdad. Y yo se los advierto a ustedes, hermanos, porque hay hasta pastores hablando de una manera universalista. Y no son los pastores los que nos van a salvar, es Dios. Y lo que nosotros tenemos que creer es lo que la palabra nos dice. Yo lo que espero es que ustedes vayan a sus casas y ahonden en el tema. Usted va a encontrar títulos como los siguientes: el inescapable amor de Dios, la inescapable misericordia de Dios, la irresistible gracia de Dios. Todos tienen un común denominador. Dios va a salvar a todos, Dios no puede destruir, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra, Dios no destruyó al mundo antediluviano, Dios no hace eso porque Dios es amor. Yo sé que cuando te van a poner una inyección, a veces te dicen una mentirita que dice, esto me va a doler más que a ti. Pero si un padre ama a sus hijos, le dice, me va a doler lo que te voy a hacer, pero lo hago por amor. Y esta pildorita que les voy a lanzar ahora es dura, pero el que muchos sean destruidos, incluyendo a Satanás, es una muestra del amor de Dios. Cierro la presentación de esta mañana. Vamos a continuar con este tema. Vamos a analizarlo de una manera más exhaustiva, yéndonos a fuentes históricas, cómo nació todo esto, a dónde nació. Ya presentamos un poquito de la introducción, cómo nació y cómo hoy eso está carcomiendo la fe de muchos cristianos. Y mi corazón se entristece. Mi corazón se entristece. Ustedes no crean que yo me gozo predicando estos temas. Pero tampoco podemos dejar que la gente hable osadamente del error y hable apasionadamente de la herejía y nosotros permanezcamos callados. No se trata de ofender a nadie, se trata de que la palabra de Dios hable y de que ni tú ni yo estemos confiándonos en ideas tergiversadas, porque cuando llegue el día de la venida de nuestro Señor Jesús y tú no hayas creído en la verdad, yo no quisiera estar en tu lugar.
yo no quisiera estar en tu lugar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos cuide.